Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a lo que sería el episodio uno versión 2 de nuestro podcast Coco tu Coca. Aquí estoy con mi hermano, yo soy Luis Antonio Coca. Coco. ¿Cómo estás, Cocaine? Un placer siempre. Pero tiempo que no hablamos, ¿no? No hemos hablado hace un buen ratito, pero bueno, introducite, pues dale tu introducción a las personas, la Claro que sí. básica. A las personas que no me conozcan, yo soy Jorge. Yo sufrí un accidente cuando tenía 7. He superado bastantes cosas y algo que siempre lo decimos es que nosotros como familia hemos superado tal vez las mismas, o sea, las cosas desde nuestro punto de vista, ¿no? Y cada uno tiene diferente forma. Mi hermano es el que también ha superado bastantes cosas, pero siendo mi hermano y yo siendo Jorge, ¿no? Y mis papás siendo mis papás. Bueno, básicamente esta es la versión súper corta de lo que es bueno, nuestra vida y básicamente lo que va a ser el podcast. Es decir, hoy es como decimos, la versión uno porque hemos hecho una versión uno y como la hemos rehecho, ¿no? Y queríamos hacer la introducción básicamente de lo que es, lo que como dice mi hermano, cuando, bueno, nosotros ahorita estamos en nuestros 20s, cuando mi hermano tenía 7 años y yo tenía 8 y él ha sufrido un accidente eléctrico que ha causado que él pierda sus dos brazos, básicamente ha quemado parte de su cuerpo. Y como se imaginarán, crecer, es decir, nuestra infancia ha sido completamente única. ¿Tú dirías eso, Jorge? Claro, única, pero es que no lo podríamos decir desde un lado, digamos, único, pero que cada uno tiene diferentes cosas que vive distinto, pero sí no convencional, ¿no? Porque hemos sido hermanos y tú, digamos, has podido ser, como podríamos decir, el hermano de una persona con discapacidad que ha perdido sus brazos. Mis papás en un núcleo familiar donde mis papás igual me apoyaban bastante y ellos han crecido con ser los papás, ¿no? O sea, tenían que sacarnos adelante y eso es lo que siempre hemos tenido, digamos, ese estigma, esa forma de ver, digamos, o vernos a nosotros, que tenemos que superar bastante. Yo, algo que siempre menciono y a las personas es que en ese tiempo a mí no me gustaba la atención y mi hermano le gustaba la atención No, y mis papás, ya, es que es así, es no, algo tiene una que toca y explicación. me tocó, ¿no? Sí, es una explicación, vamos a ir, pero sí, 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 sí. No, básicamente, no, eso, sino que mis papás también han tenido la atención de ser los papás, de que ellos tienen que hacerlo superar a su hijo, entonces ha sido algo bastante distinto, ¿no? Entonces cada uno ha vivido, digamos, como en diferente forma, pero en la misma percepción, porque nosotros hemos crecido juntos, ¿no? Sí, justamente decir, bueno, bueno, yendo hacia lo que sería la introducción del podcast, es decir, nuestra intención con nosotros empezar esa conversación es, creo que hemos vivido cosas interesantes y hay un sentido de curiosidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, como he dicho, único, todos tenemos una vida única, si se puede decir, pero sí, tal vez muy poco, hay muchas cosas que tal vez la gente pueda, de un modo u otro, como que no verse en nosotros al mismo tiempo, pero hay ciertas cosas de que nosotros no hemos crecido normal y creemos de que de un modo u otro tal vez sea de un modo entretenido y también entender, es decir, a tener ese tipo de conversaciones con mi hermano acerca de cómo ha sido crecer y qué es lo que hemos hecho para vivir con esas cosas como que ha sido para mis papás, que ha sido para nosotros y tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Y bueno, estamos felices de poder compartir muchas de estas cosas. Y es un proyecto de vida también, creo, para mí, y para mi hermano, porque no sé si te ha pasado a ti, Jorge, pero me ha llegado al punto donde yo quiero dejar algo para el futuro, ¿no? Sí, tal vez No, la y familia, ¿no? eh, eh, Pero... claro, y es bonito, ¿no? Y los papás siempre me preguntan, ¿y no, qué hacen? ¿Y cuándo lo van a sacar? Y nosotros, mami, ya lo vamos a sacar, vamos a escucharlo, ¿En lo vamos a serio? poner en diferentes plataformas. Claro, es que los papás, tú sabes cómo son, nos apoyan en todo. Y como nosotros estamos creando algo bonito que es distinto, inclusive hasta en un futuro podemos pensarlos para tenerlos como invitados, pero como tú decías, ¿no? Es dejar algo y ayudar a las personas también, ¿no? Que puedan entender y ser más empáticas con otras que pueden llegar a sufrir este tema, ¿no? Digo sufrir este Mm, tema porque es lo que les decía, es que yo, yo he sufrido, digamos, como el principal, podría decirte, ¿no? la De lo persona que es el directa. accidente, Ujú. la persona directa. Pero eso yo no me di cuenta y yo no analizaba mucho, pero los que sufrían también fueron mis papás, mi hermano, familia cercana que nos cercana a nosotros, ¿no? Pero
es algo que siempre se va a dar, digamos, en esta situación. Y justamente el podcast se ha creado en eso, ¿no? Ayudar a las personas para que también tengan sus problemas. Y sí, sí, desde un punto de vista psicológico, mental, obviamente no somos la, la verdad absoluta, obviamente. Queremos compartir, obviamente, nuestra experiencia, pero sí hemos tenido, es decir, yo les estaba mencionando a mi hermano, he recibido terapia en mis 20, es decir, lejos de mi hermano y demás. Pero aparte de eso, recientemente, estoy ya casi en unos 2 años ya de terapia para mejorar. Y hay cosas que he aprendido de mí mismo y mi persona que no tenía ni la más mínima idea. Y yo sé que mi hermano, ¿cómo ha sido el acento de tu terapia? Pero creo que cuando eras pequeño y demás. Claro, es que es lo que siempre lo digo, ¿no? Cuando he estado creciendo, siempre la salud mental para mí, bueno, ¿no? En general, ¿no? Siempre lo controlaban, indirectamente o directamente. O sea, yo nunca lo pedí, pero sí, digamos, recibía tratamiento psicológico en Estados Unidos cuando iba a mi tratamiento y también acá en Bolivia, indirectamente, ¿no? Siempre me preguntaban o sea, vas a hablar algún tema y esas cosas, ¿no? Entonces, el crecimiento siempre en salud mental, bueno, en ese sentido, eh, saludable, me permitió ser la persona que hoy, ¿no? Soy una persona tranquila, eh, ¿cómo lo podemos decir, Coque? ¿No? Feliz, tal vez, ¿no? Sí, creo la verdad ese sentido de felicidad de una persona completa. Yo Ah, me siento completo, te es lo que pregunto. siempre me digo. Me veo al espejo y me siento completo. Y hay personas que dicen, no, pero te falta. No, a mí no me falta nada y no imagino una vida sin ellos. Inclusive Cocaine estaba analizando, ya voy a cumplir 27 años para las personas. Y aparte de eso, también voy a cumplir 20 años de mi accidente. Correcto, sí. Entonces es algo distinto y alternativo, ¿no? Que puedas verlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero es algo hermoso, digamos. Realmente es interesante porque hay cosas como que, creo que alguna vez me has contado eso que, cómo te sueñas ir, tú básicamente ya tienes toda la vida con el accidente, es decir, toda la vida con brazos. Para las personas que no sepan dentro de eso, mi hermano no ha nacido así, él tuvo un accidente y él de niño, bebé, tenía brazos, era un niño normal como cualquiera, éramos todos. Pasó el accidente y, como dice mi hermano, emocionalmente sí nos han afectado, es decir, algo que tal vez la gente no necesariamente la gente, pero hay un sentido tal vez no directo de darse cuenta que las personas a tu alrededor dentro de una persona que ha sufrido algo muy serio también tienen una reacción emocional a lo que pasa. Y obviamente como hermanos, es decir, mi personalidad directamente se ha creado como resultado del accidente, porque como se imaginarán, mi hermano sabe, yo soy lo que se llama un healer, soy una persona que es muy buena protegiendo, es muy buena cuidando y es porque desde muy pequeño he tenido práctica y no a la mala, no, es decir, quiero que entiendan que yo a mi hermano lo adoro pero muchos de los momentos muy bonitos que yo tengo recuerdos de mi hermano siempre era estando a su lado, también los recuerdos graciosos es estando a su lado, es decir, cuidándolo o teniendo que estar esa experiencia donde estamos los dos. Igual cuando hacemos peleada era porque lo cuidaba. Es, es interesante y es justamente lo que, bueno, la idea de introducir el podcast y este programa y demás. Y como dice mi Ese es hermano, un poco de resumen, ¿no, Cocaine? Pero sí, como decías, es que nosotros hemos crecido de una forma distinta y tú es lo que te ha tocado, pero es lo que también has aceptado, digamos, ese rol de ser el healer, el protector, y yo, digamos, más estar al frente, ¿no? Entonces, es algo bonito e interesante, ¿no? Y siempre lo comento, ¿no? O sea, yo en ese tiempo no me gustaba la atención en general. Y ahora me encanta porque ahora trabajo de eso, ¿no? Pero eso vamos a hablarlo más adelante, ¿no? ¿Ok? claro, Y vamos a empezar el sí, podcast vamos a empezar con eso. del día de Bueno, hoy. muchas gracias, sí, gracias por la introducción. Bueno, como estaba mencionando, sí, uno de los temas que tal vez un poco de introducción y así tiene que ver directamente con la niñez tiene que ver mucho con las actividades que uno hacía de pequeño. Y mira, Coco, yo te voy a hablar ahorita, vamos a hablar de videojuegos básicamente, pero te voy a contar algo en anécdota acerca de este tema. Tengo unos amigos que recientemente me han dicho, saldremos a hacer hiking. Hiking es básicamente caminata por la excursión, básicamente. Y yo soy malo, soy malísimo porque nunca he ido. Y me he puesto a pensar, ¿por qué nunca he ido de excursión? Y me he dado cuenta de que básicamente hay muchas actividades que yo hacía naturalmente, que nuestros papás imponían en nosotros, pero no tenía nada que ver en sí con la actividad por sí, el gusto de la actividad, sino era una actividad en la cual tú también te sentías más cómodo. Entonces, como te imaginarás, imagínate que, bueno, los papás tampoco les gusta salir de excursión, pero imagínate que vamos a acampar y sea un poquito incómodo para ti, o sea, muy incómodo para ti, ¿me explico? Entonces, algo que jamás hemos puesto ahí, pero tampoco me gustaba salir y mucho.
Y bueno, esa fue mi anécdota de introducción a lo que es los videojuegos. Está bien, Cocaine. O sea, igual, en general, ¿no? O sea, nosotros éramos, o sea, gamers, ¿no? Desde changuitos. Nos gustaban los videojuegos y recordar a esas personas, las que han tenido los Nintendo, Super Mario, teníamos diferentes juegos bonitos y, o sea, bonitos, ¿no? Para la época. Pero nos volvimos más gamer, como decíamos, cuando pasó después del accidente. Sí, porque Yo teníamos... Sí, personalmente, sí, o sea, perfecto. perdón, continúo, digamos, un poquito con la anécdota, ¿no? Después del accidente, o sea, nosotros seguíamos gamers, y pese a eso, Cocaine, y eso me he dado cuenta, que siempre me gustaba verte jugar. En serio. Y es algo que siempre me ha gustado, no es que antes y después o sea, después del accidente, ¿no? Que haya el gusto, sino siempre me ha gustado verte jugar, siempre me gusta que tú hagas esas creaciones. Y lo explico por qué. Porque nosotros teníamos el juego en Nintendo de Super Mario, Sí, que me era acuerdo. para una persona. Super Y Mario World. obviamente Super Mario World. Ese juego nunca lo hemos terminado, Sí, a pero ver. era muy difícil. Pero me gustaba verlo a mi hermano jugar. No me sentía tan bueno o no me daba las ganas de ver. Entonces, es algo que siempre me ha gustado, digamos, antes del accidente. Y después del accidente nos hemos vuelto más gamers porque después del accidente nosotros tuvimos la posibilidad de tener un PlayStation 2 donde jugábamos Tekken, ¿no? Jugábamos Tekken con mi hermano y era el primer juego que hemos jugado juntos, creo, ¿no? FIFA, creo que también había FIFA. Pero sí, era Claro, el FIFA. Tekken y FIFA. El FIFA es el, bueno, el soccer, el fútbol. Sí, crees que es interesante porque me he dado cuenta que de un modo u otro, cada vez que comprábamos juegos de un player, sí te gustaba a mí quedarte a ver. Antes de pequeños, igual del accidente, pero me acuerdo de la anécdota, nunca me voy a olvidar. Había este juego que hasta ahorita creo es uno de los mejores juegos que hemos tenido, que es Metal Arms Glitch in the System. Es un, no sé cómo se dice, no es un RPG, es básicamente un shooter en primera persona de Adventure Mode, modo aventura. Y nunca me voy a olvidar, lo pasamos, había una parte, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, había una parte del zombie. Claro, me ¿Te acuerdas del acuerdo. zombie? No había una parte donde no podemos pasar por años, Coco, porque no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y un No día solamente esa parte, había también había dos después de esa de parte, los había clips, de una, los clips, sí, me acuerdo que salió. claro, de los clips, pero nosotros no teníamos idea de cómo Porque hacerlo, estaba porque en no sabíamos inglés. inglés, claro. Entonces nosotros éramos niños que no podíamos entender, pero teníamos las ganas de hacerlo. Entonces Sí, es algo bonito, creo que, o sea, yo me acuerdo que así fue. Me dijiste un día, lo pasé, y yo estaba durmiendo, y las mejores cosas en pasan cuando yo serio. duermo. ¿En serio? Eso es, claro, me acuerdo porque yo me levanté, ya pasé el nivel, yo, ¿qué? ¿Cómo lo hiciste? Y me explicaste un poco, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, una etapa, digamos, de difícil dificultad, digamos. El de robot gigantesco igual era fuerte, Esa eso. parte, justamente, eso me refiero, del Uf, robot, no del gigantesco, del mediano, el que era el, ¿te acuerdas? Era básicamente en modo aventura, estás rescatando tu país o tu nación de robots y un zombie robot te atrapa, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas esa parte. Y era como una arena donde era 1v1 contra alguien grande y no tenía ni idea de cómo ganarle. Hemos sí, intentado exactamente. y no se Me acuerdo, podía. me acuerdo. Sí, bueno, ¿te he contado alguna vez que he encontrado la solución? ¿Te acuerdas? Yo Me recién, acuerdo, me dijiste que tienes que dispararle hasta que se ponga, con digamos, la boca abra la abierta. boca y en la boca le tienes que dar. Con granadas, sí. Eso Claro. era. Él no tenía la idea. Pero bueno, lo que pasó en ese tiempo, no sé, eso me quiero acordar, es de que pasó como, esa parte se pasó y había como unos 5 6 7 8 niveles hasta la siguiente parte donde nos quedamos atascados por años, literalmente años, 1 2 3 años. Y tratábamos de jugar, no se podía, pero me acuerdo, como dices, una vez pasé la parte de los chips y jugué, creo, si no me acuerdo, unos 3 4 5 niveles, casi ya solito. Y era tarde. Nos habíamos quedado toda la tarde jugando tal cual. Creo que yo tenía algo que hacer, tenía un cumpleaños, Coco, o algo por el estilo, pero me acuerdo haber visto, no, haber ido y vuelto, y tú habías jugado como unos 8 o 6 niveles sin mí. Porque mi hermano, quiero que Es entiendas lo que siguiente. ahí entra también, digamos, un poco, digamos, en lo que es el engaño, ¿no? Ahora es bastante famoso y común en las redes sociales, ¿no? Que sacas un video de TikTok, dices, oh, vamos a engañar a mi pareja y le engañas viendo, digamos, esas cosas, digamos, Exacto. aumentándote la serie. Es lo mismo, esa sensación sentíamos, pero éramos changos. En serio, papi, te prometo que algo que no sé si te he contado, pero para mí, no te estoy riñendo ahorita, pero me acuerdo que sí sentía así un cacho que dolido, era porque esto pensé que era nuestro. Claro, es Pero que has pasado, yo también sí. me divertía Sí, jugando y sí, yo de la sí. nada empecé.
Porque había los difíciles más, o sea, eso siempre, digamos, me acuerdo, es que, digamos, siempre los niveles más difíciles siempre te lo dejaba a ti. ¿En serio? Sí, me acuerdo que habían, digamos, cosas que no podía, por ejemplo, del robot tú lo pasaste, la de los chips tú lo pasaste. Y Es creo que eran lo suerte. más difícil, entre los más difíciles. Sí. No, no era difícil, en realidad lo de los chips había sido bien sencillo. La única cosa era que no te muevas. Si te veían moviendo, te Mm, disparaban. exacto. Pero No, yo no, no no. sabía eso, era... Era, tenías que de no moverte, o sea, tenías que ir, abrir, buscar el chip y volver Pero tenías sin que, haberte movido. pero tenías que cerrarlo, exactamente. Tenías que abrir, Abrir y cerrar, cerrar, sí. cerrar y sí, exactamente. Pero nosotros locos, agarrados y, ok, vamos a abrir en de esos 10 segundos que tenemos que abrir todito. No, Claro. no, Pero eso ha sido, ¿no? Un poco de la etapa de nuestra vida sí. gamer, ¿no? Bueno, Pero no ha también, terminado. Ahorita, bueno, ahora te doy la claro. pregunta. Eso es lo que quiero decir. Es la, como el inicios, no la palabra, pero ya los inicios. Es decir, como decía, las personas a veces se preguntan y siempre me encanta que les cuentes la anécdota. Mi hermano no tiene brazos y mi hermano juega casi todos los juegos que tiene con los pies. Y quiero que entiendan de que mi hermano técnicamente, es decir, su capacidad motora con el mouse y el teclado es increíble, porque hay dentro de los niveles de lo que es los videojuegos, mi hermano no está mal, ha sacado creo que, bueno, vamos a hablar de League of Legends, vamos a hablar de Counter-Strike y bueno, otros juegos como el ajedrez que es muy memoria, es decir, algo que siempre mi hermano ha tenido una capacidad increíble ha sido la capacidad de ser estratega. Y hasta ahorita, incluso en su vida real, con problemas que ahora tiene en la vida real, su estratega es increíble. Pero, por favor, cuéntales cómo ha empezado la idea de jugar con los pies. Claro, justamente en lo que mencionamos había una transición, ¿no? Que tal vez no lo hemos mencionado. Es que cuando me pasa el accidente, a mí me seguía gustando los videojuegos, ¿no? Pero no tenía la posibilidad. Y no era porque no quería, sino es que era, digamos, algo físico que no se puede, ¿no? Es como jugaba siempre con las manos y no podía jugarlo porque ya había perdido mi accidente, ¿no? Y me acuerdo, esto es muy importante y bonito, que en el hospital donde fui había una sección que se llama el cuarto de juegos, donde los niños olvidaban lo que eran, ¿cómo se dice?, sus problemas, ¿no? En general, porque los niños pasaban, digamos, por cirugías, dolor y tristeza tal vez, de estar fuera de sus casas, de su familia. Y este cuarto de juegos era una salida para todos, ¿no? Y hablo para todos porque para mí me encantaba este cuarto. Entonces, en este cuarto había un juego que se llama Mario Kart. Y este juego de Mario Kart a mí me fascinaba porque era una de carreritas y podías competir, digamos, con bastantes personas. Bueno, no bastantes, ¿no? Con otras dos, pero era rápido y dinámico. Entonces las personas podían hacer fila, digamos, me toca, el que perdía le tocaba, al otro le tocaba. Entonces eso, digamos, me despertó, digamos, porque soy bien competitivo en ese sentido. Y así empezó. Me No, gusta y tú sabes que el soy Coco es bien competitivo. competitivo. No, el Coco es competitivo, punto. Pero ya, ya, Sí, sigue. y justamente papá, que era el que me acompañó justamente en mi tratamiento médico, yo le pedía, papá, jugar. Y de ese modo mi papá se ponía a jugar. Lo chistoso es que yo, cuando él perdía, yo le reñía, pues reñía es como regañar, eh, ¿qué más podía? No, Discutir, no, no no, discutir, regañar es ¿no? la palabra más común, sí. Regañar, La podría ser regañaba. ya. Entonces yo lo regañaba y en sí, digamos, papá se sentía frustrado, pero yo también, porque yo quería ganar. Entonces, esa sensación de competitividad me despertó y dije, papá, sácame los zapatos. Y lo sacó, y yo me acuerdo esa vez, la primera vez, como dice mágicamente, no aparecí en primer lugar, pero sí en octavo, pero sí lo intenté. Ajá. Y ahí me descubrí y descubrí que podía hacer las cosas simplemente con los pies. Y ahí empezó lo que dice, ¿no? Que cuando uno puede llegar a perder algún sentido, hay otros que se potencian, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido que mis pies han llegado a ser, en todo sentido de la palabra, lo que soy ahora, ¿no? Y esa es un poco de la historia, ¿no? Que somos respecto a lo que es la historia de los videojuegos con los pies, ¿no? Y obviamente hemos empezado a seguir jugando. Desde mi segundo juego grande ha sido Tekken Tag, porque con mi hermano jugábamos y era bastante dinámico, los invitaba a mis amigos, jugábamos. Entonces Era era una parte chistoso y bonita. bonito, ¿no? Y así Era, fue, Dios, como empezó la parte gamer.
después de mi accidente. Me acuerdo, como dices, eso algo que hasta ahorita creo, no me acuerdo hasta cuándo, si tu último cumpleaños que yo estaba en Bolivia. Pero era una tradición básicamente que para los cumpleaños de mi hermano, porque quedaba más o menos en el medio del año, lo que hacían era invitar a todos sus amigos. Como decía, a mis papás no les gustaba la idea de que nosotros salgamos mucho. Entonces mis papás lo que hacían se volvieron lo que sería host, es decir, la casa, nuestra casa, nuestro departamento, el lugar donde vivíamos, era la central para nuestras amistades. Lo que significaba que en los cumpleaños, por ejemplo, mi hermano invitaba a 2, 3, 4, 5, 10 amiguitos. Comprábamos una pizza interminable dentro de la ciudad de La Paz. Que la pizza interminable, ¿cuánto es? ¿Es un metro por un metro, Coco, tal vez? ¿De circunferencia? No No. podría decirte, Se- pero se- sí son, digamos, 16 piezas gigantescas. O sea, es una pizza podemos hacer gigante. una comparación con tal vez, con las pizzas de Nueva York, No, pero que es que son no, gigantes. no, porque sí depende. Las pizzas de Nueva York no son tan grandes. Yo he ido. Son las de Interminables de Lely son más grandes. Ok, la voy a estar googleando. Pero el punto es de que en ese sentido invitaban a todos sus amigos y era noche de videojuegos. Era noche de videojuegos, tal vez ir a la canchita a jugar a soccer, fútbol. Y de ahí en la noche otra vez videojuegos toda la noche, comer, comida. Eso era interminable cada año, todos iban. Hemos jugado lucha libres, incluso cuando dicen que no lo intenten en casa. Teníamos nuestro propio ring. Vamos a hacer un episodio de eso, pero hemos roto camas. Ha tenido que Es comprar que, ¿sabe camas qué? Rápido, nuevas. ¿no? En contexto rápido a las personas que nos escuchan, y obviamente vamos a hacer un episodio de eso. Nosotros dormíamos juntos en el mismo cuarto con mi hermano y en la antigua casa. Entonces, lo que hacíamos era juntar las camas y ahí tener liguitas a los costados. Entonces, hemos armado, digamos, nuestro pequeño ring. Sí, ok. Es pero era un ring y éramos niños y todos niños y cada uno tenía su personaje. Increíble, pero eso me voy a decir, como esto de eso de los videojuegos, justamente el gusto dentro de las amistades de mi hermano, más amistades tuyas, la verdad que las mías me he dado cuenta que muchas amistades más has hecho dentro de ti, dentro de tu grupo de amigos, pero era una historia bien bonita porque siempre todos venían y era campeonato de Tekken, campeonato de FIFA, creo que algún tiempo jugamos igual luchas libres en videojuegos, ¿no? La Raw versus, Sí, SmackDown versus NCT Raw, SmackDown versus versus Raw. Raw y era campeonato igual. Y teníamos, y creo que Luis, teníamos un amigo que sigue nuestro amigo, muy bueno en videojuegos y él traía sus controles y jugamos con más controles todavía, porque nosotros solo teníamos dos, ¿no? Porque somos yo y mi hermano. Pero era ese tipo de experiencias como que los videojuegos nos ha dado, ha sido bien bonita. Me sigo acordando de tus cumpleaños. A veces no me No, invitaban, y eso es sí. bonito acordarse, y justamente lo que mencionabas es que yo siempre con mi hermano, yo digamos he tenido un grupo de amigos bastante cercano, se podría decir, y esos mis amigos eran amigos así que incondicionales, inclusive nos llevábamos los 1000, y después un amigo se comió el 100.0 porque éramos cuatro, literalmente cuatro gorditos, un flaco así, y uno que era más pequeño que nosotros y por eso éramos el equipo mid porque era el flaquito era el uno, los demás éramos los ceros y mi amigo el pequeño era la coma. Entonces eso sí, digamos, un poco de lo que siempre hemos hecho y algo que siempre aprecio a todos mis amigos y que nos escuchan es que lo han recibido siempre a mi hermano como parte de sus amigos, ¿no? Y sigue ahora, ¿no? Y la amistad sigue y seguimos jugando videojuegos y nos contamos bastantes cosas. Entonces, eso es, digamos, un poco, digamos, lo que hacemos con mis amigos y que él, digamos, mi hermano, pese a que no estaba, digamos, en el tema generacional, porque él era un poco mayor, siempre se sentía cómodo de jugar con nosotros. Y más, era más Y es algo contigo. importante, ¿no? Sí, era más por ti, papito, eso siempre, no sé si te he dicho, pero igual tus amigos siempre han sido muy chéveres y muy acertados. Creo, como te digo, es inclusive interesante porque creo que ahorita me conecto más con tus amigos de lo que me conecto más con los míos, lo que es interesante. Pero bueno, te cuento que no puedo encontrar, se trata de encontrar el tamaño de la hélice, pero le voy a decir que es, para las personas que no sepan, probablemente, no tal vez un metro, pero muy cerca de 70 a 80 centímetros de diámetro. Es decir, es una pizza muy grande y es grandísima, pero bueno. Bueno, con eso quería transicionar de la parte de los videojuegos. Bueno, seguimos hablando de videojuegos. Es decir, me acuerdo algo que es, como te digo, esa es la versión 2 del primer episodio y la primera versión, mi hermano me contó una historia que yo no tenía la más mínima idea. Mi hermano, como les mencionaba, mi hermano se volvió muy bueno en uno de esos videojuegos con un grupo de amigos. Antes de esto, bueno, transición, pasó del Tekken a usar la computadora. Usábamos la computadora. Y jugamos juegos como, por ejemplo, el Dota. El Dota
uno, antes en los cafés internet íbamos. Cuando tuvimos la oportunidad de ir al café internet, empezó a jugar WoW. WoW, llegamos a jugar en servers privados en The Burning Crusades. Y creo que teníamos que llegar a 70. Es decir, hemos jugado un buen tanto. La verdad, ese juego es uno de los juegos que hemos jugado muchísimo. Um, Eso dentro de la PC, pero lo que pasó fue de que ese café internet que estaba al lado de nuestra casa, inicialmente en el barrio gráfico, nos mudamos a un departamento para estar más cerca del colegio, para que sea más fácil para mi hermano poder ir al colegio. Entonces era una caminata de unos 7 8 minutos desde nuestro departamento hasta el colegio, nuestra escuela, el high school. Pero lo que pasó fue de que yo no sabía esto hasta que mi hermano me contó. Mi hermano con sus amigos empezaron a ver muy buenos a jugando y él de vez en cuando iba a otro café internet un poco más lejos dentro de nuestra casa y él se llevaba su teclado en su mochilita y demás. Y ahí es donde se volvió muy bueno. ¿Qué nivel llegaste a hacer, Coco, en, lo- ¿En qué? en League? En League of Legends En he llegado máximo. hasta platino, esas veces cuando había solamente bronce, ¿no? Sí, y eso es para las personas que saben. ¿Y qué temporada es, Coco? ¿Sabes? ¿Qué año? Uy. Ahí te Dos. cuento, hay páginas donde lo voy a revisar y les voy a decir para el siguiente episodio, pero sí he llegado bastante alto en solo, porque me acuerdo que yo jugaba solo y tenía, digamos, pocos amigos que les gustaba esto, ¿no? Pero era bonito. Eh, ¿Les puedes contar, por favor, la historia de las chachadas? Ah, claro. Ahí te quiere llegar, Algo a pero las personas, bueno, entonces explica qué es chachada. contamos, ¿no? Explica qué es chachada primero, Bueno, en chachada, general. para las personas que no conozcan y no estén aquí escuchando de Bolivia y para todo el mundo, es cuando tú te pintas, ¿no? Te pintas del colegio, ¿no? No Que, vas a clases en sí. O es decir, sea, coge, sigue, sigue. vas, dices que vas, pero en tu Pero, casa no saben que no vas. te dices que vas, Y pero no vas. sí, y algo chistoso que me acuerdo que yo como vivía cerca del colegio, yo vivía pues caminando hacia abajo, ¿no? O sea, tú bajabas 2 cuadras en mi hogar En una dirección, sí. en dirección hacia, podemos decirlo, ¿no? Hacia una dirección que era hacia abajo, era el colegio. Pero yo me iba al lado contrario, porque el internet, café internet estaba al otro lado. Y me acuerdo que me encontré con el papá de un amigo y me dice, ¿dónde estás yendo? Yo, aquí nomás, a la tienda. Sabiendo que estoy mintiendo, ¿no? Y se rió y me dijo, ya, tranquilo, no te preocupes. Pero de ese modo, digamos, nosotros nos escapamos del colegio y nos íbamos a jugar al internet con mis amigos. Y ahí me acuerdo inclusive que fue mi primer penta. Penta, para las personas que no conozcan, digamos, en los juegos es que, digamos, es un juego de 5 contra 5 personas, donde se escoja campeones o héroes, donde tú llegas a controlarlo de una forma, de una forma y tener, digamos, un cierto rol en la partida que te ayuda a poder ganar o jugar, ¿me entienden? Entonces, me acuerdo que mi primer penta fue con ellos, con mis amigos, y les gané a ellos. Entonces ha sido, digamos, algo choqueante, ¿no? Porque yo me iba al internet y ahí agradezco a esta persona porque siempre me atendió súper bien. Lo que me pedía solamente era que, o sea, no me pedía nada, sino le pedía yo que él me podría bajar el teclado al piso y él me lo permitía. Y siempre dejaba, el dueño siempre personas que siempre lo hagan. Y yo me acuerdo que lo hacían y eran muy chéveres. Entonces, nunca ha pasado, digamos, una queja de ellos porque realmente se han portado bastante bien y me han permitido inclusive estar cómodo, que no era mi hogar, ¿no? Porque yo estaba, digamos, yo me estaba acostumbrando a jugar juegos en línea en mi casa. Y Eh, eso es básicamente la historia. bueno, para un poquito más de feedback dentro de esto es Kernel es un café internet que estaba cerca de la casa y mi hermano se refiere al dueño del café internet que era el que le daba la oportunidad. Y creo que en algún momento había una regla, ¿verdad? Creo que dentro de Bolivia hay una regla de Claro, que no puedes ir a un café internet con uniforme de colegio. Porque las personas que no sepan, dentro de la ciudad de La Paz, creo que casi todas las escuelas tienen un uniforme de colegio, básicamente dependiendo de qué lugar estabas, hay un uniforme específico. Para nuestro colegio era una chompa, un suéter azul marino, una camisa blanca, pantalones azul marinos, pantalones oscuros y zapatos negros. Entonces, bueno, eso era el uniforme, pero la regla era de que tú no dentro creo que es ley, Coco, es ley municipal. no es ley, pero sí, digamos, ha habido como batidas. Batidas me refiero que los policías han digamos,
esto que se llama operaciones especiales, que tal vez la policía inclusive y fueron a los internet, inclusive fueron con periodistas. Entonces, con periodistas, entonces a los jóvenes que se hacían de pinta, pues los grababan. Y me acuerdo una anécdota también, es que nosotros, pues, me acuerdo que teníamos, en nuestro colegio teníamos el día azul, que se llamaba a lo que nosotros nos íbamos a nuestra sede, donde estaba nuestro campo deportivo. Y digo, íbamos y era una excursión porque estaba a 1 hora de nuestro colegio, por lo menos, en bus, ¿no? Entonces, mis amigos, como éramos gamers, nos decíamos, qué flojera, ¿no? Entonces, no fuimos, y me acuerdo que no fuimos bastantes de mi curso, entonces decían, ¿dónde están, no? Los del colegio, ¿dónde están todos? No se pueden enfermar 10 personas, varones, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo que empezaron a llamar a los papás y entonces empezaron a descubrirnos y de ese modo llamaron a papás. Digo algunos porque no llamaron a mis papás, porque nunca se enteraron. Yo creo que se van a enterar con el podcast, digamos, de lo que hacía. ¿En serio? Pero es, claro, sí, sí. Después ya les he contado y mis papás se rieron. Pero obviamente no es algo gracioso que haces, digamos, por todo el tiempo, ¿no? Sí lo hacía, digamos, para jugar con mis amigos y compartir, ¿no? Pero y eso es un poco de la anécdota chistosa, es que llamaron a todos menos a mis papás. ¿En Vamos. serio? Los han llamado a todos Sí, sí, menos a sí. los... Me acuerdo que, por decirte, ¿no? De unos 10 habían, digamos, de los que no se chachaban bastantes veces, no se chachaban. Entonces, no llamaban, digamos, a los que no pensaban que eran los que se chachaban. Entonces, éramos, por decirte, 10 y han llamado unos 6. Ok. Y sus amigos, no sé, esa pregunta curiosa. ¿Tus amigos han dicho quiénes más iban o solamente No, siempre... regla de oro para todos, ¿no? En general, no puedes vender a tu compa. Claro, o sea, si ya caíste, tú caes solo, ¿no? Eso creo que hasta se aprende en la calle. Pero mis amigos no, obviamente nos cuidábamos, ¿no? Y no era por algo malo, ¿no? Sino hacíamos por jugar entre nosotros, divertirnos más. Y no, y eso que a mí, ¿sabes qué? Y eso que a las personas que me conocen, me encanta el deporte en general. En general. O sea, Sí, sí, sí. yo me salía o sea, no, iba a jugar con mis compañeros de curso a un campo deportivo donde hay una cancha de fútbol 11. Entonces, imagínense, digamos, que me invitaban, me decían, inclusive ha habido una vez que por el cumpleaños de un amigo, vamos a invitarte a la chachada número 28 digamos, de mi amigo. O creo que no era su cumpleaños, sino era celebrar la chachada número 30 que 30 días no había ido al colegio por eso. Entonces nos fuimos todos al kernel y fuimos a jugar, ¿no? Pero esa es, digamos, un poco la anécdota que teníamos entre nosotros con los chicos. Qué gracioso, che. Pero bueno, esa parte quería añadir dentro de esto. La palabra del uniforme era interesante, era porque creo que todos, la parte que quería que les cuentes es básicamente que todos tus amigos que se chachaban se llevaban en sus mochilitas su ropa para cambiarse, ¿no? Sí, Para que no se los llevaban descubran, todos mis amigos la ropa, eso sí, creo que para sí, que no se me has descubran, hecho recordar. para que no se descubran, ¿no? Claro, entonces lo que hacían es que, digamos, por decirte con chompa azul, se llevaban una polera o algo para que los dejaran entrar, ¿no? Y a vos, No, no me decía nada. entonces era el A mí único no me con decía nada en uniforme, general. el Yo único soy con amigo uniforme. del dueño, decía. Es como los boliches. Yo soy amigo del dueño, déjame pasar. Desde No, pequeño eso lo pero hacían. tampoco, digamos, me abusaba, ¿no? Sino, o sea, tampoco iba bastantes veces. Te estoy hablando que, digamos, de toda mi vida, digamos, de colegio, he llegado a estar, por decirte, unas 4 en total. Entonces, no es mucho en comparación de mis amigos, ¿no? Que por año, digamos, por año escolar se chachaban, pues sí, no, si te estoy contando de mi amigo que iba a celebrar Ya su treinta. 30. Entonces, en comparación no es tanto. Pero sí, digamos, nos divertíamos bastante porque éramos pues amigos, o sea, todos somos amigos, era bonito compartir y jugar porque apasionados por el juego nos íbamos, entonces es como, inclusive, y ahora se considera un deporte electrónico, ¿no? Entonces, Ujú. hacer deporte con tus amigos, ¿no? Y un deporte que nos gusta a todos, ¿no? Sí, es algo muy bonito. Me acuerdo, creo que hay muchas amistades que se han
forjado realmente dentro de los videojuegos. Y lo puedo decir directamente de mí también porque lo que pasó, ya vamos, eso es el pasado y ya yendo un poquito a lo que es el pasado más cercano y el presente y futuro. Eh, Dentro de la pandemia, si todos hemos estado encerrados y jugar videojuegos ha sido algo que ha generado que muchas personas tengan la oportunidad de estar y juntarse con amigos y a través del internet, porque yo me pongo a pensar, es como que para las personas que es dentro de la pandemia que hacían muchas cosas en persona, creo, ha sido muy fuerte, pero para las personas que estábamos acostumbrados a jugar videojuegos en línea, ha sido, vamos a seguir jugando más, ¿no? Ha sido y no es tratar de ser insensible con las otras personas, pero ha sido algo que ha sido interesante que los videojuegos han tenido la oportunidad de unirnos tanto. Y para mi lado, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de compartir mucho más con los amigos de mi hermano, porque ellos sí se juntaban mucho a jugar y yo estaba en ese tiempo no trabajando mucho, pues estaba buscando trabajo, me había graduado y consecuentemente he tenido esa oportunidad, pero y la parte hermosa que estaba tratando de explicar, ¿no? Es de que dentro de lo que es compartir, eso he tenido la oportunidad de unirme mucho más a mi hermano, porque a pesar de que somos hermanos, y esa es obviamente otra idea del podcast, es de que dentro de esos 10 años que hemos estado separados, yo viviendo en Estados Unidos y mi hermano viviendo en Bolivia, hasta tal vez dentro de la idea de los videojuegos, dentro de la pandemia, no hablábamos mucho. Nuestra comunicación era muy escasa. Y no de un modo de vista malo, pero creo que hemos tenido que ambos evolucionar a nuestro modo para poder llegar a este punto. Y es justamente, bueno, la segunda idea secundaria o la idea secundaria del podcast dentro de mi hermano es redescubrir esta amistad, esa relación con mi hermano, porque no sé si te he contado, mi hermano, Coquito, no sé si nunca te he contado esta parte, pero ha llegado un día dentro me acuerdo que yo en algún momento iba a cada vacación que tenía de la universidad, volvía a Bolivia para estar con mi familia y, bueno, con otras personas. Y lo que pasaba fue de que un día, me acuerdo que me fui a una vacación, me fui otra vez a la universidad, volví de la vacación y mi hermano estaba hablando de econometría, estaba hablando de la bolsa de valores, estaba hablando de todas esas cosas que es. Y para mí ha sido, me acuerdo, un momento súper impactante, porque yo me acuerdo de haberte visto y en mi mente era, ¿qué te ha pasado? Tanto mi hermano que estaba hablando putas, estaba hablando cojudeces. Es decir, ¿dónde está mi hermano que hablaba cosas de muchachos y ahora estás aquí maduro y consciente? Y me acuerdo ese momento que he tenido esa conversación contigo muy específicamente. Me he dado cuenta realmente cuánto habías crecido y me sentía orgulloso, me sentía feliz, pero también era raro porque no sabía cómo tratarte. Porque no es que te Claro, pechangueaba antes, pero la relación cambia, ¿no? exacto. Entonces, perdón, estaba un poco distraído. O sea, sí, lo que tú mencionas es que hemos crecido, nunca, a ver, como éramos hermanos y siempre a veces discutíamos y discutíamos fuerte, A tu historia, ya. lo que menciono es que tú no me contabas tus problemas Ujú. y yo no te contaba los míos. Correcto. Pero no era porque yo no quisiera o no quería hacerlo, no me malentiendan las personas, sino era el hecho de que era esa relación que teníamos con mi hermano. No era algo que nosotros, digamos, no había confianza tal vez, pero no era porque no queríamos, sino no lo hacíamos. No era, nos veíamos para hablar, digamos, de cómo te sientes, qué estás haciendo. Entonces, cuando mi hermano se fue a Estados Unidos, yo empecé a extrañar esa parte de él que era estar conmigo, acompañarme y lo más importante, ¿no? Que pudiera ayudarme en todo lo que es, ¿no? Representa. Y en ese sentido, él cuando se fue, vio a un Coco no maduro, sino a un Coco que tal vez no estaba, digamos, viendo ese tipo de cosas, ¿me entienden? Entonces, en cierto modo, mi hermano vio la fase niño de mí, lo Ujú. cual es verdad, es lo que tú dices, ¿no? Es que he empezado y hemos empezado, digamos, a charlar más. Entonces tú llegaste, digamos, como diciendo, wow, mi hermano creció. Ujú. Sí. Y tú también, o sea, yo muchas cosas, digamos, que yo siempre te tenía, digamos, de respeto y decía, él es mi hermano, él hace estas cosas. Entonces era bonito, digamos, poder saber que a ti te estaba yendo bien, a mí me estaba yendo bien, cada uno en lo que está haciendo sus cosas y en ese sentido ha sido bien bonito. Y como bien dices, nosotros hemos crecido
obviamente seguimos haciendo, como dices, cojudeces, Aprendiendo, pero aprendiendo. se va aprendiendo, ¿no? Y yo es algo que siempre rescato de mi hermano, es que lo admiro, digamos, de cómo él ha podido superar tantas cosas, tal vez sin ayuda inclusive. Entonces es bonito y es algo, digamos, distinto, ¿no? Sí, gracias, gracias. Pero bueno, Y no, es siempre bonito decir a las personas que quieres, que las amas y todas esas cosas, así que nada, Coque. Porque gracias. Ya te es amo, papi. importante siempre mencionarlo, ¿no? Creo que va a ser, creo que sí vamos a cerrar creo, no, no sé si te parece, pero así yo creo que deberíamos cerrar el podcast cada vez. Sí, así como Claro, que, buenas amigos, diciendo gracias las por todo. cosas, ¿no? Todos díganle, llámale a tu papá, llámale a tu hermano, llámale a tus primos, diles que los quieres, diles que los extrañas ah, porque ellos lo hacen. Bueno, Porque eso es verdad, digamos, porque nosotros somos humanos y más allá de humanos, nosotros tenemos familia que nos respalda en general, todos, ¿no? En la vida. Entonces, no, nada, digamos, te limita, digamos, de llamar y decir, ¿sabes qué? Te quiero, papá, o eres así, gracias por todo. Y yo siempre lo digo porque a veces estamos y a veces no podemos estar, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un accidente cuando tenía 7 años, imagínense, yo no debería estar, sí. pero lo estoy. Bueno, no, no Y digas eso, pero siempre, sí, ya. y algo también, digamos, Cocaine, y para eso también cerrar, digamos, la idea, y si podemos cerrar también el podcast, Ujú. es que yo me acuerdo un TikTok que le dice hacer retos randoms a los chicos, y le dice, mira, llámale a tu mamá y dile que la quiero. O a tu papá y lo llama y dije, gracias, gracias, hijo, le dijo, porque me hiciste el día. Esas fueron sus palabras. Sí, Pepito, tienes toda la razón. Y es algo que, bueno, como justamente el hecho de este podcast es ser, descubrir o redescubrir nuestra familia, redescubrir mi relación contigo y tal vez ser un poquito vulnerables al ponerla ahí dentro para todo el mundo, creo. Pero muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Los apreciamos un montón. Gracias, Coquito, por estar hoy conmigo. Sabes que te amo, te adoro. Eres mi gran ejemplo para muchas cosas y creo que para otras personas de un modo u otro también. Tema para otro podcast, pero te amo mucho, hermano. Igual, Cocaine. Y gracias a las personas que nos escuchan. Siempre vamos a hacer este tipo de dinámicas. Estamos haciendo el podcast. Siempre aceptamos sugerencias de que quisieran que charlemos, temas que nosotros podemos tocar tal vez en su vida. Y desde nuestro punto de vista no es algo profesional, pero sí, digamos, hemos pasado bastantes cosas para poder hablar sobre ese tema de una manera distinta. No tener experiencia de vida, ¿no? Que es algo bastante importante que las personas tal vez no tengan. Pero sí, eso es lo que hacemos con mi hermano. Muchas gracias, Cocaine. Sabes que te quiero y te admiro. Y yo siempre voy a estar para ti y para las personas que, como decimos, ¿no? Siempre un saludo, un hola, un cómo estás. Nunca está de más en general. Así que eso, Y, Cocaine. y bueno, ahora sí, es la parte que vamos a cerrar casi todas las veces. Gracias a todos, amigos. Por favor, llamen a sus papás, llamen a sus hermanos, a sus tíos, amigos, primos, a cualquier persona que extrañen, porque muy probablemente ellos los extrañen a ustedes también. ¿Ok? Gracias a todos. Bye. Adiós, adiós.